Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Señor, gracias te damos por tu iglesia, porque tú en amor enviaste a tu Hijo a morir por ella, y es que hoy estamos aquí por el sacrificio perfecto de nuestro amado Salvador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a adorarte en nuestros corazones y ahora que entramos a la palabra, te pedimos, Señor, que te adoremos poniendo toda nuestra mente y nuestro corazón en lo que vamos a escuchar. Trae iluminación a nuestros corazones, a nuestras mentes. Permite, Señor, que podamos entender lo que tú hoy nos quieres hablar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usualmente las guerras se ganan, antes que todo, teniendo un sistema de defensa avanzado y de gran tecnología de vanguardia. Sin embargo, el éxito no se obtiene hasta el momento en el que inmediatamente se responde con una ofensiva para así poder contrarrestar con los ataques. Un perfecto ejemplo de un país cual defensa es la mejor del mundo en toda la historia de la humanidad y cuales instrumentos de guerra sobrepasan a las de otros países por excelencia es Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos para este año, para el año 2023, se le proveyó un presupuesto y que tiene disponible de la cantidad de 2.1 trillones de dólares, del cual ya tiene planeado utilizar casi 900 billones de este. Para el 2024, solamente para que nos demos una pequeña idea, para el 2024 ya está proyectado rebasar el trillón de dólares en tan solamente ese año. Y todo comienza con un buen mecanismo de defensa. Y esto es en realidad en el mundo físico. Pero ¿qué tal en el mundo espiritual? Bueno, como aprendimos en nuestro último estudio de la palabra en la carta a los Efesios, el creyente se encuentra en un constante ambiente espiritual de guerra y de muchos ataques. Y el creyente que no está firme y que no toma para sí lo que está disponible para él, esto es, la armadura provista por Dios, sufrirá grandes pérdidas. Su gran enemigo, el diablo y sus demonios en ese mundo espiritual se encuentran atacando en un estado constante al creyente, y el que no está firme va a caer. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice en el versículo 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los creyentes, aunque ya han sido salvos y aunque ya han sido redimidos, rescatados de su pecado, aún pueden caer. Y estos seres espirituales del versículo 12 van a hacer hasta lo imposible para ver a los creyentes caídos y derrotados.
Y es por eso que el apóstol Pablo los alerta y les dice en ese versículo, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no son seres espirituales con los que te estás enfrentando. Son seres espirituales. Y ellos son, versículo 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son seres espirituales poderosos, tan poderosos que si no estás firme, vas de seguro a caer. Y es por eso que Pablo hace el llamado no una sola vez, ni dos, ni tres veces en un mismo pasaje. Y es por eso que les dice, estén firmes. Y luego, y así como hemos visto, les dice exactamente cómo podían permanecer firmes. Y el versículo 13 se los hace saber y les dice, tomando la armadura de Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 10, estar firmes. Versículo 11, estar firmes. Versículo 13, estar firmes. ¿De qué manera? Poniéndose, vistiendo de la armadura de Dios. Así y solamente así podrán ustedes estar firmes. Pero después de haberles dicho eso, ahora les dice también exactamente cuál es esa armadura. Les dice detalladamente de lo que consiste y qué tan efectiva es ella, tanto así que les protegería de todo tipo de ataque espiritual por parte de estas fuerzas angélicas del mal. Esta armadura consiste de 6 armas poderosas. Ya vimos las primeras 2. La primera arma que Pablo listó fue la verdad, el cinturón la verdad. Les dijo en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad, dijo Jesús. Y los soldados de su ejército son leales a esa gran verdad. El apóstol Pablo, tomando el concepto de un soldado, dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y habíamos dicho que esta verdad se refería a toda la verdad de Dios. Esto es, en todo lo que se encuentra en la palabra de Dios y que el creyente usa como una base en su caminar, especialmente al caminar sobre este mundo que se encuentra prácticamente de cabeza. Un mundo que constantemente está yendo en contra de la dirección de Dios. Y el creyente, siendo un hijo de Dios, necesita reforzar su mente y su corazón con la verdad para que éste no sea fácilmente vencido por el error, el gran error de este mundo. Esa fue la primera arma. Y la segunda arma que vimos se encuentra también en el versículo 14, que viene siendo la coraza de justicia. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, primera arma, segunda arma, y vestidos con la coraza de justicia. Dijimos que esta coraza es como un caparazón que sirve para proteger el área del pecho y todo lo que se encuentra detrás de él, todos los órganos vitales, el corazón y demás. La coraza es el equivalente al chaleco antibalas de hoy en día. Pero esta coraza espiritual, que es la coraza de justicia, es una que sirve para proteger al creyente de toda aquella acusación que pueda venir en contra de él. El diablo, recordemos, es el acusador, aquel que constantemente
quiere desacreditarnos ante Dios. Y el creyente, al ponerse esta arma, la coraza de justicia, con ella se está protegiendo contra todo ataque que quiera desprestigiarle. No importa lo que haya hecho en el pasado, por más terrible que ese pecado haya sido, la justicia de Cristo ya ha sido impartida a su favor. Y escuchen, no hay nada, absolutamente nada que pueda prosperar en contra de Él. Esto nos habla de una seguridad en Dios. Pero solo y tan solamente podemos tener esa certeza y esa seguridad si es que nos ponemos esta armadura. Por tanto, dice otra versión, vestíos de toda la armadura de Dios, forjada y provista por Él. ¿Por quién? Por Dios. Esta es un arma que no es creada ni inventada por el hombre. Esta es un arma que Dios se la provee a todo aquel que Él mismo ha salvado. Vestíos con ella, equipados de modo que podáis estar firme. Porque el diablo es un ser espiritual, astuto, que constantemente quiere vernos derrotados. Estas fueron las dos primeras armas. Y ahora en esta segunda parte de esta pequeñita serie, vemos ahora que Pablo va a continuar listando el resto de esta armadura forjada y provista por Dios. Así que continuemos con nuestro estudio en el versículo 15. Y esta es la tercera arma de esta gran, pero gran armadura. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este calzado, estos calzados, obviamente no son como los de hoy en día. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, se refería a ese tipo de calzado que los soldados usaban en aquellos tiempos, y estos eran más bien unas sandalias. Estas sandalias eran livianas y cubrían hasta casi la mitad de la pierna, y la suela se encontraba reforzada con varios topes. Un soldado tenía que tener la libertad para moverse en el campo de batalla. Por esto los pies tenían que estar bien calzados. En el caso de los soldados romanos, generalmente se llevaban puestas sandalias con suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Y estas sandalias facilitaban el movimiento rápido y la agilidad, además de proteger los pies de estos soldados. Y en un sentido, los pies del cristiano recubiertos con el evangelio nos recuerdan que el evangelio es el sustento sobre el cual está en pie el cristiano, con una suela reforzada y que evita que resbale cuando sale a las calles a predicar el evangelio a los perdidos. El calzado del creyente es la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Esto quiere decir que los cristianos tienen que estar y bien preparados con el evangelio de la paz, y tienen que ser prestos para anunciarlo. ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué debemos de calzar el evangelio de la paz? Bueno, si nosotros vamos allá afuera, rápidamente nos podemos dar cuenta de que hay muchos otros, entre comillas, evangelios. Evangelios corruptos, evangelios que han sido inventados con el propósito de atribuir salvación a cualquier otra cosa excepto a la obra de Cristo en la cruz. Y el creyente necesita estar listo para presentar el evangelio puro que trae salvación
a todo pecador. Debemos ser buenos soldados. Debemos de serlo. Pues la paz interior que viene de conocer a Cristo y el estar reconciliados con Dios debe de producir en el creyente, en el soldado de Cristo, el deseo, el gran deseo de llevar este mensaje, el evangelio de la paz, a aquellos que no lo tienen. Es como dijo un autor, dijo que, y cito, el calzado es la prenda misionera de los cristianos. Y continúa diciendo, y bien podría representar la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás. Fin de la cita. Es por eso, amada iglesia, que nos preparamos. No nos quedamos con las manos cruzadas. Es peligroso conocer el evangelio y no compartirlo. Es por eso que con esta tercera forma de preparación, esta tercer arma que Pablo aconseja a los creyentes de ir y prepararse para compartir el evangelio para cuando sea necesario y tener que darlo a los perdidos. Amada iglesia, nos tenemos que preparar. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Existe un gran peligro tan solamente aquí afuera. Debemos de estudiar y profundizar en las Escrituras. Debemos de no tan solamente conocer 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Debemos de saber desarrollar este mensaje divino, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Porque este es el único mensaje que puede traer salvación a los hombres. Y hay muchos otros mensajes que ellos están escuchando y que sí a la vez están corrompiendo su alma y su corazón, pero son mensajes que los están enviando al infierno. Debemos de prepararnos. Y de una manera práctica, es por eso que hacemos lo que hacemos en un día del Señor, como en este día, donde nos sentamos y ponemos toda nuestra atención en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Escuchamos atentamente, lo creemos, nos aferramos a ello, lo aplicamos a nuestra vida, aprendemos acerca de Dios, acerca de su plan redentor, y vamos y lo anunciamos al que no lo conoce. Debemos de prepararnos. Es como cuando nos preparamos para salir a la calle y como parte de nuestra vestidura nos ponemos nuestro calzado, sean tenis o sean botas, sean chanclas, y no salimos allá afuera sin zapatos, descalzos. Y no solamente nos veríamos tal vez un poco ridículos, pero aún sería hasta peligroso al pisar sin alguna protección con nuestros pies. Y así de la misma manera, en nuestro texto, Pablo exhorta a los creyentes a que se pongan su calzado, a que se preparen, a que estén listos, prestos para anunciar y publicar el evangelio de la paz. Es por eso que Pablo usa y perfectamente y acertadamente esta analogía, la de un soldado que tiene que estar listo y preparado para la batalla. No puede salir sin sus sandalias, de otra forma sería fatal. Y como les dice a los creyentes en Éfeso y a nosotros como aplicación, necesitamos prepararnos para compartir el evangelio. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, una segunda cosa que podemos ver aquí
es que este evangelio es uno que contiene un mensaje, pero noten el versículo 15, es un mensaje que contiene el mensaje de la paz. Pero ¿cuál paz exactamente es a la que Pablo se refiere? ¿A la paz con otros hombres? Bueno, puede ser en realidad algo secundario de haber recibido y creído el evangelio, pero a lo que Pablo se refiere aquí es que este mensaje es un mensaje que tiene y contiene el mensaje de la paz primariamente para con Dios. En este mundo podrán haber otros miles de mensajes que intentan calmar las angustias y los problemas del hombre, terapias, consejerías, diferentes tipos de filosofías, pero ninguna de ellas puede hacer lo que el evangelio de Cristo hace, que es traer la paz de Dios en los corazones de los hombres. Pero no nos detengamos ahí. Aunque es cierto que este mensaje trae paz al hombre, no olvidemos que esta paz es posible y solamente porque primeramente este mensaje ha traído paz para con Dios. Y esto es lo que Pablo dice precisamente en la carta a los Romanos, hablando de la fe en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, el llamado es claro. Cada uno de nosotros debemos estar listos y preparados para salir y compartir el evangelio. Este mensaje de paz. Actualmente, aquel hombre que aún permanece en su pecado está en enemistad con el Dios de las Escrituras. Es su enemigo. La ira de Dios se manifiesta en él y en ella. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios está airado con el pecador. Salmos capítulo 5. El llamado es claro. Debemos estar listos y llevarles este mensaje de paz. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? ¿Queremos obedecer, prepararnos, vestir nuestro calzado y llevar este mensaje de paz? Estoy seguro que muchos de ustedes dirían que sí. Y lo cierto es que eso exactamente es lo que queremos. Y especialmente cuando vemos a nuestros familiares y amigos y seres que amamos y que se encuentran perdidos. Queremos que ellos puedan conocer a Dios y que sus corazones ya no estén intranquilos. Queremos que sus corazones puedan descansar. Queremos que la ira de Dios ya no esté reposando sobre ellos. Queremos que pueda haber paz entre el Dios santo y entre ellos, hombres pecadores. Pero una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Una cosa es anhelar la salvación de los que están allá afuera, pero otra cosa muy distinta es ponerse el calzado con el apresto del evangelio de la paz. Por lo tanto, tenemos que salir. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es un versículo que no salió de la manga del apóstol Pablo. Este es un versículo que proviene del libro del profeta Isaías, donde el profeta describe la gran alegría que tenían los israelitas que habían sido exiliados
Ellos, al haber estado exiliados, daban la bienvenida a las noticias de su próxima liberación. Estas buenas noticias para ellos eran consideradas hermosas. Y no solamente porque ahora podrían volver a su patria después de haber estado en el cautiverio, sino también porque, y esto era probablemente lo más especial, para ellos estas noticias significaban que el favor de Dios todavía estaba con ellos. ¿Qué nos dice esto a nosotros como creyentes? Nos dice que debe de haber una disposición para propagar este evangelio y así los hombres puedan apreciar el favor de Dios también, porque son buenas noticias, hermosas noticias. Son las mejores noticias que ellos puedan recibir en esta vida. Y mi pregunta para ti que eres creyente, ¿estás puesto para calzar con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Estás listo para proclamar y defender el Evangelio de la paz? ¿Te has puesto a pensar tal vez por qué muchas veces tú no puedes ni siquiera defender tu fe, y especialmente este hermoso mensaje, el mensaje del Evangelio? De acuerdo a nuestro pasaje, es seguro porque no te has puesto este calzado. Y déjame decirte que bíblicamente entonces tú, como soldado de Jesucristo, entonces estás fallando. Estás fallando. Amada iglesia, necesitamos recordar que la batalla es real. El mundo espiritual es real. Y vamos a ser atacados por las fuerzas malignas. El diablo, su objetivo final es el querer destruirnos. Y lamentablemente muchas veces él lo logra con aquellos cristianos que no están listos para defender el Evangelio. Y es por eso que sus vidas son, podríamos decir, un fracaso espiritual. Y es por eso que el apóstol Pedro dijo en su primera carta en el capítulo 3, versículo 15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Santifiquen al Señor en sus vidas. Que Él sea el primero en todo. Y miren lo que les dice después. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás listo tú, mi amado hermano? ¿Estás listo para presentar y con claridad el Evangelio de la paz? Recordemos cómo es que Dios mismo les llama a los pies de aquellos que anuncian este mensaje. Yo les leo Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas noticias. En aquellos tiempos los mensajeros normalmente, cuando viajaban, iban a pie, y aunque sus pies podían estar sucios y desprender posiblemente un mal olor,
después de un largo viaje y caluroso. Sin embargo, para los que esperan ansiosamente las buenas noticias, esos pies sudorosos y sucios y posiblemente con mal olor, esos mismos pies para los que esperan las buenas noticias son hermosos. Mi amado hermano, tus pies son hermosos porque tal vez calzas con zapatos de alguna marca reconocida. O tus pies son hermosos porque calzan con el apresto del Evangelio de la paz. Que aunque posiblemente calces con calzado de marcas baratas, de acuerdo al apóstol Pablo y de acuerdo a Dios, porque esta es su palabra, tus pies son hermosos. Es por eso que aquí en esta hermosa iglesia local se les exhorta, mis amados, a que todos los que son creyentes deben de prepararse para salir a compartir el Evangelio. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Y esto implica conocer bien el corazón del mensaje del Evangelio. El Evangelio, que es un mensaje que se centra exclusivamente en la obra redentora de Cristo en la cruz. Tenemos que conocer bien este mensaje porque la proclamación del Evangelio representa un ataque importante sobre el reino de Satanás. Mediante la obra en la cruz, Jesús ha atado al hombre fuerte para que el pueblo de Dios pueda saquear sus bienes, o sea, para que libre a todos aquellos que han sido cautivos por el poder de Satanás. Mis amados, tenemos un mensaje de paz. Recordemos que el contenido del Evangelio es un mensaje de paz. Los no creyentes están atados a la forma, se podría decir así, triple del mal. El príncipe de la potestad del aire, el diablo, la carne del hombre y su pecado, pero también todo lo que lo rodea, la corriente de este mundo, y que todas estas cosas le ha llevado al hombre a vivir en una vida en pecado, a estar en cautiverio, a ser su esclavo, y esto les ha conllevado a estar separado de Dios y a ser excluido de la familia santa de Dios, su iglesia. Pero en el corazón mismo del mensaje del Evangelio está la buena nueva de que Jesucristo puede ser ahora nuestra paz, porque ahora su sangre ha sido provista para el perdón de los pecados. Y extender esta buena noticia significa entonces oponerse a la obra de los principados y potestades, a todos estos seres espirituales que constantemente están intentando cegar las mentes de los no creyentes para que ellos no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Así que los soldados necesitan usar sandalias. Estas sandalias, este calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz, porque el enemigo está ganando terreno. Este enemigo está avanzando de una manera que nosotros ni siquiera podemos darnos cuenta. No podemos distraernos, no podemos permitir que el diablo avance más. Necesitamos estar listos para la batalla. Debemos de prepararnos. Debemos saber presentar con claridad y diligencia el mensaje del Evangelio. Y si usted tiene ese corazón evangelista, celoso y amoroso por las almas perdidas, entonces, de acuerdo a las Escrituras, sus pies son hermosos, muy hermosos. Esta fue la tercera arma. Vayamos a la cuarta, versículo 16.
Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuarta arma de esta poderosa armadura, el escudo de la fe. El apóstol Pablo dice sobre todo, o sea, aparte de, y no es que las previas 3 armas no eran suficientes, por supuesto que lo son, pero esto nos dice de lo que tenemos disponible a nuestro alcance. Tenemos recursos y espirituales y muy valiosos. Una vez más, para recordar, tenemos disponible a nuestro alcance el cinto de la verdad. Con esta arma vas a poder combatir el error. Tenemos la coraza de justicia. Con esta arma poderosa nadie podrá acusarte, pues en la cruz tu cuenta fue saldada completamente. La justicia de Cristo fue impartida a tu favor. Tenemos la tercera arma, el calzado del Evangelio. Puedes defender lo que crees sobre la cruz y específicamente sobre el sacrificio de Cristo. Pero ahora, además, aparte, tienes accesible, versículo 16, sobre todo tienes el escudo de la fe. Esta arma es una que la Biblia menciona para describir a Dios mismo como el escudo que protege al creyente. Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Salmos capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Génesis capítulo 15, versículo 1. Hablando de Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Salmo capítulo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Salmo capítulo 5, versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Salmo capítulo 7, versículo 10, mi escudo está en Dios. Salmo capítulo 18, versículo 2, te amo, oh Jehová, dice el salmista, fortaleza mía, Jehová, roca y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. Salmo capítulo 33, versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Antes existían dos tipos de escudos. Uno pequeño que podía ser redondo o ovalado, y el otro podía ser grande, y este era el que ayudaba al soldado para proteger básicamente todo su cuerpo. Ahora, teniendo esto en cuenta y viendo lo importante que es esta arma y para lo que sirve en nuestro pasaje, entonces podemos darnos cuenta de que este escudo no es cualquier escudo, es el escudo de la fe. La fe, que es nuestro escudo, es básicamente todo aquello en que el creyente cree acerca de Dios. Pablo había dicho en el capítulo 4 que solamente había una fe, versículo 5, un Señor, una fe. Esa fe al creyente le da la confianza en todo lo que hace, porque es una confianza que él ha puesto en Dios. No es una confianza que él tiene en sí mismo. No es una confianza que tiene fe en tan solamente la fe. Es una confianza que está centrada en la persona de Cristo Jesús. De hecho, esa había sido la oración de Pablo por los efesios en el capítulo 3. Les dijo lo siguiente, versículo 16. Para que os dé a los efesios, Dios a los efesios, conforme a la riqueza de su gracia, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados sean y cimentados en amor. La fe, por tanto, se explica como un medio mediante el cual se puede conseguir la fortaleza y para poder experimentar en mayor medida la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que mismo Pablo en el versículo 10 del capítulo 6 les dijo,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿por qué es tan especial? Versículo 16. Porque este escudo, el escudo de la fe, puede y con gran eficacia apagar. Miren el versículo 16. ¿Qué puede hacer este escudo de la fe? Puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué te estás protegiendo? Cuando viene la tentación a tu vida, cuando viene algún pensamiento que sabes que no procede de Dios, ¿con qué te estás protegiendo? Usualmente los escudos eran hechos de madera y estaban cubiertos de piel de animal. Y cuando salían los soldados a la guerra, se aseguraban de que estas pieles estuviesen frescas o húmedas. ¿Para qué? Para que cuando los enemigos lanzaran flechas en dirección a los soldados, estas pudieran proteger sus cuerpos y al mismo tiempo con sus escudos pudieran apagar la llama de las flechas que muchas veces venían encendidas. De la misma manera, el escudo de la fe sirve para apagar y con gran eficacia toda lanza, todo dardo de fuego del enemigo. Cualquier lanza o flecha que pueda ser enviada en nuestra dirección va a ser no tan solamente detenida por este escudo de la fe, sino que va a ser apagada completamente. Y el cristiano bien armado que está preparado para la batalla más grande y más cruel de su vida, tiene que portar con esta armadura, con el escudo de la fe. Los dardos del enemigo pueden herir y hacer tanto daño, así como las flechas que se lanzaban hacia los soldados, en donde si una de ellas se ensartaba en cualquier parte del cuerpo de otro soldado, aparte de la herida, el fuego podía quemar su piel, su carne, y así llegaba a perforar un órgano y sería fatal. Así de la misma manera, si no portamos nuestro escudo de la fe, podemos acabar con heridas que nos pueden llevar a nuestra muerte espiritual. Esta fe es una fe que tiene una dependencia completa en el Señor. Esta arma es una fe que nos protege completamente de todo lo que viene allá afuera. Dijo un autor, y cito: la confianza de un cristiano debe estar en Dios. Él no debe albergar duda alguna en cuanto a la base de su fe y la verdad de su causa. Y continúa diciendo, debe de ser un hombre de convicción intensa que exhibe esa actitud de decisión tranquila, pues él sabe quién es y a quién le pertenece. Es por eso que el creyente debe de tomar esta arma, pues esta la protegerá porque sabe que proviene de Dios. Y la fe que trae libertad del pecado es la fe que nos guarda. La fe que es una respuesta obediente al llamado de Dios es la fe que procede a confiar en Dios. Con una fe así firme y sólida en Dios es una que podrá entonces parar y con toda seguridad cada proyectil que el enemigo nos pueda lanzar, y no tan solamente podrá pararlo, sino que también lo podrá extinguir. Esta fue la cuarta arma. Prosigamos con la siguiente, la quinta arma, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, y tomar el yelmo de la salvación. Quinta arma, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Pablo ya había utilizado esa imagen. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero es interesante ver que en el Antiguo Testamento esto ya había sido aplicado para Dios mismo. Miren cómo dice Isaías capítulo 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió Dios como de una coraza con yelmo de salvación sobre su cabeza.
Y nuestro texto dice en el versículo 17, tomar, ¿cómo dice? El yelmo de la salvación. Este verbo tomar también podría traducirse como aceptar. En la misma forma que un yelmo era aceptado por un soldado de mano del oficial a cargo de la provisión y distribución, así la salvación y todo lo relacionado con ella, incluyendo la fe por la cual aceptamos y que es un don gratuito de Dios, debemos de aceptar el casco de la salvación. El yelmo de bronce y hierro en aquellos tiempos proveía un buen grado de protección para la cabeza, como lo hacía la coraza para el corazón. En el periodo de aquellos tiempos los romanos utilizaban todos estos artefactos o instrumentos para salvar sus vidas. Pero así de la misma manera nosotros podemos hacer uso de todo esto para que Dios nos pueda proteger. Imaginen ustedes la herida de un soldado que no porta con su casco. No les recomiendo ver las películas de guerra, pero todos sabemos lo que podría pasar. Sería una muerte instantánea. Ahora imaginen ustedes un creyente que no toma con seriedad lo que el Señor nos manda y nos alerta aquí en esta escritura, y que no toma el yelmo de su salvación. Sería algo fatal. Y no es que la salvación es que se pierda, sino porque el creyente tiene la responsabilidad de trabajar y luchar por su salvación ardientemente. Eso significa guardar nuestra salvación. No porque podamos hacer algo para obtenerla o porque no hagamos algo tal vez y posiblemente perderla, sino porque es una salvación tan pero tan valiosa que debemos de protegerla. Esta fue la quinta arma. Vayamos a la última pieza de la armadura de Dios. Versículo 17, en ese mismo versículo, en la segunda parte dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Somos una iglesia bíblica, somos una iglesia que ha puesto a las Escrituras como base fundamental para la vida y la existencia de ella. Y al tomar la espada del Espíritu, que es, como dice la Escritura, la palabra de Dios, como sexta arma, Pablo entonces urge a los creyentes a conocer y a utilizar las Escrituras como medio contra toda forma de ataque demoníaco. Al mismo tiempo, esta arma representa un llamamiento a la iglesia para que haga conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una acción que supone que es la principal forma de agresión contra el reino de Satanás, contra el reino de las tinieblas. El Espíritu no tan solamente ha proveído las Escrituras a la iglesia, sino que de una manera poderosa y que solamente Él puede hacer y fortalece con sus palabras, pero debe de utilizarlas para luchar cuando esté allá afuera. Debe de defender su fe. Debe de tomar la ofensiva contra cualquier ataque en contra de la integridad de las Escrituras. Ahora, la palabra que el apóstol Pablo escogió para espada es la más utilizada para referirse a una espada de aquellos tiempos. Era la espada que llevaban todos los soldados de infantería romanos. Y esta solía ser una espada corta, incluso podía referirse a tan solamente un cuchillo, pero esta espada espiritual es una espada que es suministrada por el Espíritu. Y de hecho, esta es la única ocasión que una espada se asocia con el Espíritu, con ella mayúscula en la Biblia. Y Pablo la menciona aquí porque él entendía que las Escrituras estaban inspiradas por el Espíritu Santo.
Es por eso que en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. De la misma manera, el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro punto de vista sobre esta poderosa arma espiritual, que es la palabra, y que resalta de una forma defensiva ante los persistentes y variados ataques del maligno, y especialmente por medio de la tentación. Lo podemos ver en la misma persona de Jesús cuando él mismo fue tentado en el desierto. Recuerdan en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Así que esta ha sido una forma igual de entenderse, de que esta arma es una que el autor utiliza para que el creyente pueda relacionarse y pueda tomar la palabra de Dios como un arma, como una espada que pueda salvar no tan solamente su vida, sino guardar la integridad de las Escrituras. El Señor defendió con la palabra los ataques y las tentaciones de Satanás, tergiversando la misma palabra de Dios, y así también de la misma manera nosotros debemos de hacerlo. Pero para esto necesitamos tener un conocimiento amplio de las Escrituras. Necesitamos saber exactamente qué es lo que Dios revela en ellas. Tenemos que conocer con claridad y con exactitud quién es Dios y cuál es su voluntad. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Tenemos que saber quiénes somos nosotros delante de Dios. Quiénes son los hombres que constantemente se están rebelando en contra de Él. Debemos de ser como el salmista, que estaba consciente de su condición. Y él mismo decía en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra. La he atesorado y mayormente, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Todas las demás partes de la armadura mencionadas en esta lista de nuestro pasaje pueden ser clasificadas como de naturaleza defensiva, puesto que su propósito es capacitar al cristiano a permanecer, pero en esta última y sexta arma, la espada del Espíritu es un arma para el ataque. Dijo más bien John Wesley, y cito, se espera que nosotros ataquemos a Satanás tanto como que nos defendamos, el escudo en una mano y la espada en la otra. Quien quiera intente luchar contra los poderes del demonio necesitará ambos. Y especialmente cuando se presenten las tentaciones a nuestras vidas. Y el escritor a los Hebreos precisamente nos recuerda esto. Dice el capítulo 4 del versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Armado con la palabra de Dios, el cristiano puede disipar toda duda, así como infligir heridas mortales a las tentaciones. Como conclusión, las batallas del creyente, recordemos, no son físicas, son espirituales. Las guerras y las batallas son fuertes. Tal vez no correrá sangre, pero sí podrán ser heridas nuestras almas. Las batallas muchas veces serán tan extremas que nos encontraremos luchando, así como estuvo luchando Jacob contra aquel ángel. Pero la diferencia será que nosotros no estaremos peleando en contra de un ángel bueno, sino contra un ángel que ya ha sido condenado por Dios para que sea lanzado al lago de fuego. Pero que por lo tanto
tiene aún la capacidad y en muchas ocasiones la autoridad para zarandearnos y dejarnos débiles. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, ya para finalizar, notemos que aquí no dice, hagan una armadura, no. Y no dice eso porque Dios ya la ha hecho y la tiene lista para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomarla y vestirla y defendernos y pelear con ella y dejar que esta armadura haga la guerra por nosotros. Dijo un comentarista, y cito, hay un enemigo formidable, identificado aquí como el diablo, el acusador, el calumniador que siempre está de pie, en guerra, agitando y molestando al creyente. Fin de la cita. En otras palabras, necesitamos más que nunca esta armadura. Como creyentes nos conviene estar siempre preparados y listos para hacerle frente a este ser espiritual, al diablo y a sus demonios. Tenemos que estar al frente fortaleciéndonos con el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y tomar esta armadura. ¿Lo haremos? Mi oración es que así sea. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos quiénes somos y lo que tenemos a nuestra disposición. Permite, Señor, que podamos hacer buen uso de esto que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.